Le vamos a dar un par de minutos a los hermanos que preparen para grabar. ¿Nos pueden escuchar bien? ¿Pueden escuchar? In Hilton, remember to write down what I asked you. Thank you. I guess we'll begin, and as they get their stuff situated back then they can begin recording. Amen. Amen. Well, good morning and happy Sabbath. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. I'm happy to see you all here this Estoy morning, muy alegre que llegaron aquí esta mañana, especially our brother in the back. especialmente nuestro hermano ahí atrás. Let me tell you, the Lord brought you here for a reason this morning. Le voy a decir, el Señor te trajo aquí por una razón esta mañana. Because of this conversation we had. I don't know if you remember the conversations we had before, serious Por esta conversations. conversación que hemos tenido ya un ratito atrás. Well, I'm going to be preaching on that line of conversation Bueno, we had. voy that a serious conversation. predicar So the Lord led you here for a reason this morning. hablando de ese tema y Dios te guió aquí hoy. Amén. We're living in a day and time where we seriously need to study our Bibles. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, cuando en verdad tenemos que tomar nuestros estudios de la Biblia muy serio. And if you don't own a Bible, buy one. Y si no tienen una Biblia, hermanos, compren una. If you don't have money for one, let the church know. We'll get you one. Si no tienen dinero para una Biblia, habla con la iglesia y tratamos de ayudarte en conseguir una. But it's a serious matter that you own the Word of God, that you possess it and you own it. Pero es algo muy importante, hermanos, que ustedes tengan una Biblia. Because pretty soon, Porque muy pronto the Word of God will be restricted to certain individuals. la palabra de Dios va a ser restringida a ciertos individuos. We're living in a time where we need to get a good understanding of the Word of God. It's a must. Vivimos en un tiempo cuando tenemos que tener un entendimiento muy profundo de la palabra de Dios. We need especially to master the books of prophecies of Daniel and Revelation. Amén. It's a Necesitamos must. ser maestros en los libros de la Biblia que tocan las profecías, cuales son Daniel y Apocalipsis. This morning, that's what I want to look at, on two small portions of Bible prophecy. Esta mañana eso es lo que quiero tocar. Dos porciones pequeñas que se tratan de las profecías de la Biblia. I haven't done that in a long time. Yo no he hecho esto en un tiempito. So Hace mucho this tiempo. morning I will be preaching mainly out of the book of Revelation. Esta mañana voy a estar predicando mayormente del libro de Apocalipsis. Brothers and sisters, the signs of the time are rapidly increasing. Las señas de los tiempos rápidamente están amplificándose. One of the major signs that amazes me all the time Una de las señas que siempre me emociona, foretold in prophecy, in Que- Bible prophecy, que ya es predicado en las profecías de la Biblia, that's increasing rapidly, que sigue rápidamente aumentándose, is where Christ revealed to John in Revelation chapter 13, es a donde Cristo le reveló a Juan en Apocalipsis 13, verse 3, versículo 3, that the papacy, the wound that the papacy received, que la herida que el papado recibió would heal. se iba a sanar. In other words, the influence and the power and the dominance that the papacy had over the world years back in the past Amén, amén. En otras palabras, la influencia, el poder, la autoridad que el papado tenía
en aquel entonces, it would, and that it lost, it would regain it now in our time. y cual la perdió en aquel entonces, la va a recibir de nuevo ahora en este Oh, tiempo. brothers and sisters, let me tell you something. This subject that I'm going to talk about Ay, hermanos, today este tópico o este tema que voy a hablar aquí hoy is one of the most important topics. es uno de los más importantes temas que hay. It's like you can't preach the gospel and leave the topic of prophecy. Es como uno no puede predicar del evangelio y evitar hablar de esta profecía. When Christ is the revealer of prophecy. Amén. Cuando Cristo es el que revela las profecías. The major churches don't touch this topic. Las iglesias, lamentable, las iglesias nominales no quieren tocar este punto. If they do touch it, Si lo tocan, it's in a distorted, false manner. lo tocan o lo presentan en una manera equivocada, engañosa o But limitada. the increasing influence and power of Catholicism has been increasing over the years. Pero el poder y la autoridad influencial de la Iglesia Católica Romana ha estado aumentándose, amplificándose todo este I tiempo. don't know if you remember in 2015 Yo no sé si se recuerdan en el año 2015, when the Pope came to the U.S. and addressed Congress, our Congress. cuando Remember el that? Papa llegó aquí a los Estados Unidos y ahí se presentó en la casa del Congreso y le habló a nuestros representantes. You see, to many people, that's like, so what? ¿Ves? A mucha gente ese evento fue como algo insignificante. But that's to people that don't know nothing. Pero eso es la perspectiva de aquellos que en verdad no saben la realidad de ese evento. They don't understand prophecy. Ellos They don't know. no entienden las profecías. Ellos no saben de las profecías. But it's of great importance that Protestant America has allowed Catholicism to come in and address its lawmakers. Pero es una cosa muchísima grandiosa, hermanos, que los Estados Unidos, un país protestante, deje el papado o un papa que llegue aquí en la tierra y les hable y les dé como una instrucción To lawmakers. a los políticos. Not just to any No a audience. cualquier persona le habló a nuestros gobernadores que hacen las leyes, To Congress. nuestro Congreso. And millions of Americans, like prophecy foretells, wondered after the beast. They were sitting there waiting to meet the Pope like he's some superstar. Y millones de ciudadanos aquí en los Estados Unidos, como ya habló las profecías, estaban ahí preparados, dándole atención y escuchando todo lo que hablaba el papado. And President Obama at that time was one of them. Y el presidente Obama en aquel entonces era uno de ellos. Treated the Pope like it was Jesus himself. People were out there waiting for the Pope, waiting to take a picture with him if they could, like if it was Jesus himself. Él y I don't know if you todos los remember que estaban ahí esperando al Papa como si era Jesucristo él mismo llegando, con teléfonos, con cámaras, tratando de tomar fotos con él, tratar de recibir un tipo de atención con él. And let me tell you something. This increase in influence that the papacy has been having is a reality. Y les digo, esta aumentación, esta amplificación del poder del papado es una cosa que las profecías ya han estado tocando y hablando. Listen, I don't know if you noticed, but No sé si se last fijan, year, pero el año pasado the papacy worked to basically influence all the major Protestant churches el papado obró para tratar de influenciar todas las iglesias protestantes to basically declare and sign a declaration that the protest is over. para firmar un pacto diciendo que ya la protesta se acabó. In other words, there's nothing to protest against Catholicism. En otras We can palabras, all unite
and we must unite. En otras palabras, que ya no hay nada que protestar contra la Iglesia Católica o el papado y que ya es tiempo que los unimos. O que no es tiempo, pero que hay obligación en unirnos con ellos. Brothers and sisters, these are significant moments if you don't know. Hermanos, estos son momentos muy significantes si no lo saben. This is what we've been looking for years back, and they're taking place Estos rapidly. eventos son de lo que ya se habló muchos años atrás y están sucediendo And it didn't ahora. happen back then because you didn't know the truth back then, and God was giving you time. Y And no- now they're taking place. Y no ocurrió en aquel entonces porque no sabíamos la verdad en aquel entonces, pero ahora que uno sabe, uno puede ver, Dios está dejando que ocurran las cosas. Let me tell you something, brothers and sisters. Les voy a decir algo. Just last year, 2017, El año pasado, en el Also. 2017 también, the top world CEOs of corporations went to the Vatican. What do you think about that? todos los presidentes de las Did you even corporaciones know that? fueron a visitar el Papa. ¿Sabían eso? The top Todos tenían que ir. business corporations of the world went to the Vatican to visit the Pope. Todas las corporaciones mayores, todas, fueron sus presidentes, los que eran los dueños de las compañías, a sentarse en privado con el papado. And they were joyous, and they were so into how the Pope declared to them how he plans to change the world. Y regocijaban cuando salían de esas reuniones. Those are the statements. You can look that article up if you want. Y estaban muy felices sabiendo el plan del papado y cómo las cosas iban a cambiar aquí en ese So, mundo. brothers and sisters, these are important points that we better keep in our minds and be aware of. Estos son puntos que son muy importantes que tenemos que mantener en nuestras mentes. The prophet of the Lord in the 1800s prophesied upon this. La profeta de And I'm nuestro gonna read it to you. Señor en los 1800 ya había profetizado de estas cosas. In the book, The Great Controversy, Amén, amén. En el libro El Gran Conflicto, page 565. en la página, this is the quote we're going to read. Yes, sir. En la página en español es 621.4. Paragraph 3. El conflicto de los siglos. Ellen White, I want you to hear what she penned. Quiero que escuchen lo que la hermana Elena G. de White escribió. Notice, Fíjense. the Roman Church is far-reaching in her plans La iglesia romana abarca mucho en sus planes and modes of operation. y modos de operación. She is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation for a fierce and determined conflict to regain control of the world, to reestablish persecution unto all that Protestantism has done. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Notice, Fíjense. Catholicism is gaining ground on every side. Do we not see that? El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. ¿No vemos esto? See the increasing numbers of her churches, chapels, in Protestant countries. Véase el número Do we not see that? creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. ¿No vemos esto? And even greater. Y más grande todavía. Look at her popular colleges and seminaries in America. Y más grande todavía, mira los colegios, los Those are the top seminarios leading ones. de los católicos aquí
en la tierra protestante América. Esos son los dos populares. Brothers and sisters, this is something that she prophesied in the 1800s. Esto es algo que ella profetizó en los 1800. And what are we seeing now? ¿Y qué es lo que estamos mirando? We're seeing the Es reality of it. la realidad de esas palabras. The Pope coming into U.S. grounds and addressing Congress, telling them how things should be done. El Papa llegando aquí a nuestra tierra, metiéndose en el Congreso y dirigiendo los políticos en cómo las cosas deben de ser. I mention these things to you, brothers and sisters. I give you those examples Menciono estas cosas y les doy estos ejemplos because they're eye-openers porque son abreojos to the final pieces of the puzzle in prophecy that need to be put in a place. a los últimos pedazos de esa rompecabezas que hay aquí en estos últimos tiempos de las profecías. In the book of Revelation, chapter 17, that's what I'm going to be Amen. preaching at. En el libro del capítulo 17, en el capítulo 17 del libro Apocalipsis, de ahí es a donde voy a estar predicando. We have the Apostle John describing a very serious scene. Tenemos el apóstol Juan aquí describiendo un cuadro muy serio. The final pieces of prophecy coming together in Revelation 17. Las últimas piezas de las profecías ya acumulándose y acercándose a su What final. we have in Revelation 17, what we're going to look at is how the nations of Europe, we already have the U.S. clasping hands with the papacy, no doubt. Lo que vamos a ver aquí es las naciones de Europa, porque ya vemos que los Estados Unidos ya están mano a mano con el papado. Listen, the presidencies that we've been seeing lately, Escuchen, las presidencias que hemos visto ya últimamente, that's controlled and orchestrated by the papacy. ya eso está controlado y gobernado por el papado. All these funny things that you've been seeing with our Todas economy estas cosas- and how things are changing around and looking ugly, that's all orchestrated by the Todas papacy. estas cosas raras que están ocurriendo, especialmente con nuestra economía, está siendo manipulado por el papado. But the final pieces, Pero los últimos pedazos, Apocalipsis 10 y 7, speaks about the European nations Habla coming together de las naciones de Europa uniéndose and promoting the full dominance and control of the papacy again. We're going to see that. y experimentando la promoción del control y la autoridad completa del papado allá en esa nación. So I hope you're ready for this exclusive because Oh. you're going to hear it nowhere else. Esas naciones, y espero Not even in Advent que churches. estén preparados para escuchar este mensaje exclusivo que no se escucha en las otras iglesias adventistas, especialmente las conferencias. If you do hear it, Si la escuchan, is something misinterpreted, misapplied. es algo, hermanos, que va a ser mal interpretado y mal aplicado. Let us go to Revelation 17. Vamos a ir ahora a Are you ready? Amen. Apocalipsis Everybody ready? 17. Are you awake? ¿Están ahí? All right. ¿Están let's do listos? it. ¿Están You're gonna get despiertos? blessed this morning. So I hope Amen. you're ready. Amen, amen. Revelation 17 will begin with verse 12. Apocalipsis 17, vamos a empezar con el versículo 12. And it says, "And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdoms as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast." Versículo 2, hermanos, del capítulo 17 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. You ready? Here's the juicy part. 13. ¿Están listos? Aquí está lo más jugoso, versículo 13. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Oh, brothers and sisters, what is that talking about? Hermanos, ¿de qué está hablando esto aquí? What is a beast? ¿Qué es una bestia?
A beast, let me tell you, the Bible explains it itself. La bestia, les digo, la Biblia, él mismo se explica. A beast represents a world power, either religious or political or both. Una bestia representa A kingdom. un poder mundano o mundial. Puede ser secular, puede ser religioso o puede ser los dos, una bestia. The horns, the 10 horns, or the 10 kings is the same thing. Kingdom or kingdoms, it's used interchangeably. It's the same thing. Los cuernos de que habla aquí son, puede ser reyes o puede ser reinos, son intercambiables. And they are the 10 divisions of Europe. Y son las 10 divisiones. And no one lied to you or confuse you. Those are the 10 divisions of Europe. Son las 10 divisiones de Europa. No deje que nadie te miente o que te engañe. Eso es lo que es. I heard this one brother tell me, an Adventist brother tell me that I've known for many years, and told me, hey, these represents the 10 bankers of the world. Yo escuché un hermano adventista que engañado diciendo, no, estos son los 10 dueños de bancos en el mundo. And I said, what, brother? Y 10 yo, bankers? y yo le dije, ¿qué dijiste? Gente del banco. ¿Quién? I said, brother, you sound like those evangelicals Yo le dije, hermano, preaching on prophecy, because that's what they say. tú como que suenas como los evangélicos, porque eso de lo que ellos hablan, cosas que afuera de la profecía. And he started debating me, and I told him, you know, brother, you're not an Adventist. Y él empezó un debate conmigo. Yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Tú no eres adventista. Then you have other brothers setting time prophecies. Y después hay otros hermanos marcando tiempos o profecías de tiempos. Applying prophecies that have been fulfilled, throwing them in the future, Adventist futurism. That's what that is. Cogiendo profecías que ya pasaron, poniéndolo en el futuro, y eso es como un futurismo adventista. Copying the Catholics. Copiando los católicos. Adventists, misapplying prophecy. Adventistas, mal aplicando las profecías. But brothers and sisters, these 10 horns, Pero hermanos, estos 10 cuernos, they symbolize the divisions of Europe ellos simbolizan las divisiones de Europa and how they come together y cómo se unen and they give and submit their power and their authority unto the beast, the papacy. y ellos se someten, hermanos, a ese poder papal. And it says that they become one mind, Y dice que a ellos se convierten en ser una mente, indicating that they will have one purpose. indicando que ellos van a tener un propósito. These nations are deceived into surrendering all their authority and power to the papacy. Estas naciones son engañadas en ellos rendir todo su poder y toda su autoridad a este sistema, el papado. This, what we just read here, Esto, lo que acabamos de leer aquí, this act of union and submission of power and authority, este evento de unión en poder y autoridad, will get into place the last pieces, the final pieces of prophecy. va a poner todo en su propio lugar, los últimos pedazos de estas profecías. And when that takes place, Y cuando esto sucede, the enactment of the mark of the beast will be brought in, el inicio de la marca de la bestia va a estar, which will result in the persecution of God's faithful people. que va a I'm telling you. resultar en la persecución de solamente el pueblo verdadero de Dios. And notice that's exactly what the next verse says. Y Let's look fíjense, at that. eso es exactamente lo que indica el próximo versículo. Verse 14, look at what Christ reveals to John. Versículo 14, mira lo que Jesús le revela a Juan. These shall make war with the Lamb. Ellos
pelearán contra el cordero. ¿Qué significa esto? This is something that we should know as Adventists. Es algo que debemos de saber siendo adventistas. If you're a true study of the Word of God, you should have some type of glimpse and understanding of it. Si en verdad somos estudiantes de la palabra de Dios, tenemos de tener, aunque sea una adivinanza, una idea de lo que habla esto. You shouldn't be wasting your time in other things, other material. No debemos. You should be getting to know the truth, mastering prophecy. No debemos estar gastando nuestro tiempo en las cosas insignificantes del mundo. Nuestro tiempo no es esto aquí lo importante en las profecías. If you've been an Adventist for over many years Especialmente si ya has sido un adventista por muchos años ya. Not newcomers that have just come in. No le They're hablo learning. a los nuevos están aprendiendo. But even Adventists for 10, 5, 7, 15, 20 years still don't even understand. Pero this. adventistas de 5, 10, 15 años, 20 años a veces ni entienden esto. So what have they been doing? Pues la pregunta es, ¿qué están haciendo know. todo este tiempo? No sé. But listen, Pero this, escuchen. this war mentioned here Esta guerra que se menciona aquí against the Lamb. contra Who el does the Lamb Cordero. represent? ¿Quién es el Who Cordero? does the Lamb represent? ¿Quién representa el Cordero? It represents Christ. Representa a Cristo. Right? Ajá. She jumped ahead though. Amen, she's correct. But it represents Christ. Representa primariamente Cristo, el But Cordero. here's the problem. Pero aquí está el problema. This war symbolized against Christ is not a literal war against Christ himself. Esta guerra aquí, habla making sense? en las profecías, contra el Cordero, Cristo, no es una guerra literal contra Cristo. This ¿Tiene sentido? war against, after the union, verse 13, we read 14, that this war against the Lamb Leemos aquí, versículos 13 y 14, que esta guerra contra el Cordero is an attack upon God's commandment-keeping people. es un ataque contra el pueblo de Dios que guarda los Those mandamientos. that keep the Sabbath, Aquellos que guardan el sábado, that proclaim the law of que God. proclaman la ley de Dios. Not those that say, oh, the law doesn't have to be, oh, it doesn't matter. And No. they never talk about the law. No aquellos que dicen que la ley ya no es significante, que ya no hay que hablar de la ley, no ellos. Or that say, oh, the Sabbath or the fourth commandment or the commandments only belongs to the Jews. O los que dicen que el sábado o que todos los mandamientos en verdad solamente le pertenecen a los judíos. No, those No, people ain't persecuted. no, esa They won't be gente persecuted. no van a ser perseguidos. Those people will be doing the persecution. Esa gente, hermanos, lamentablemente son los que están haciendo la persecución. Listen, when Jesus returns, it's in 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. Fíjense, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, cuando habla de Jesús regresar. The Apostle Paul El apóstol Pablo said that when Jesus would return, dice que cuando Jesús regrese, that all the wicked would be destroyed by the brightness of his coming in the clouds. que todos los impíos van a ser destruidos por la lumbrería de su gloria. So we see that this war, Pues vemos que It's esta symbolic. guerra es simbólica, because no one goes to war with Jesus literally when he comes. porque nadie va a ir contra Jesús en una guerra cuando Él regrese. A war doesn't start against Christ when he comes. Una guerra no empieza contra Jesús cuando Él regrese por la segunda vez. No. The war begins when the agreement and the union has been submitted to the papacy. Like we just La read. guerra empieza cuando esa And you better get unión ready for that. con la nación y el papado ya existe. The papacy will push, the nations will push for the enforcement of the mark of the beast. Las naciones son lo que van a estar empujando para que ya entre esa ley dominical, esa marca de la An bestia. enforcement of a national Sunday law. They're going to push for that. Un esfuerzo para que obliguen una ley dominical.
And when that gets pushed, Y cuando eso ya sucede, that's when the war begins. ahí en verdad, Against the hermanos, Lamb. es cuando la guerra verdadera empieza contra el Cordero. That's when the persecution begins that Christ described to John. Ahí es against God's cuando people. la persecución empieza, esa persecución que Cristo le reveló a Juan. But why does it say the Lamb? Pero ¿por qué es que dice el Cordero? Because anything you do to God's people, you're doing it to Christ. Por, the Lamb. amén, porque todo o cualquier cosa que tú, You que understand tú it le now? hagas a una persona de Dios, tú se lo estás haciendo a Dios. Jesus said, as much as you have done it to them in Matthew, you have done it to me. Jesús dijo en Mateo, lo que ustedes hagan hecho, bien o mal, a mi gente me lo han hecho a mí, dice Jesús. So when it says they war against the Lamb, Y cuando dice they're que persecuting God's hay guerra contra el Cordero, están persiguiendo el pueblo de Dios. But real Amen, quickly, notice amen. let's take another serious focus and look at verse 14. Pero vamos a mirar aquí otro enfoque en versículo 14. And the Lamb shall overcome them, Y el Cordero los vencerá, for he is Lord of lords, porque Él es Señor de los señores, King of kings. el Rey de los reyes. And they that are with him, that's Y- talking about the church, Y los que God's están, people. y los que están con Él, hablando de la iglesia, el pueblo de Dios, This is what I want you to know. esto es lo que quiero que se fijen. What are they? ¿Quién son? They are called Ellos son llamados and chosen, y elegidos. and most importantly, faithful. Y más importante, fieles. Oh, brothers and Ay, sisters. hermanos, If hermanos. we're going to be part of this Si remnant vamos- church that is the only one that's going to survive. Si in vamos the a end, ser parte de este remanente, only. que van a ser los únicos que van a sobrevivir a aquel tiempo, then we need to be faithful. pues necesitamos ser You need fieles. to begin to be faithful today. Tenemos que empezar a ser fieles hoy This mismo. doesn't start whenever you feel like choosing, you want to be faithful. Esto no empieza cuando tú quieras empezar en el futuro a ser fiel. This is No. today. You start doing things Amen, correctly how amen, God says amen. today. Esto es hoy. Uno empieza a hacer las cosas correctamente como Dios dice, pero hoy. Those that are going to reign in the kingdom of heaven with Christ and live forever are faithful and obedient. Aquellos que van a estar en el reino con Dios, vivir a Él con Él, son los que en verdad ahora son fieles de Dios. O con They're Dios. saved because they're grounded and rooted in Christ and in the truth. Ellos son salvos porque tienen su raíz, tienen su fundamento en la verdad, en Cristo. And not only are they grounded in Christ and in truth, but they're grounded in holiness. Y no solamente están ahí con su fundamento de la verdad y de Cristo, pero tienen su santidad, la santidad de Dios. God is calling the whole world right now to salvation. Dios Every day está he does. llamando el mundo entero para que lleguen a la salvación. But God will only choose those that are willing. Pero Dios solamente va a escoger a aquellos que están dispuestos. Those that are willing to be faithful to Christ. Aquellos que están dispuestos en ser fieles a Those that are Cristo. willing to surrender their lives to Jesus. Aquellos que están dispuestos a Without playing rendir games. sus vidas a Cristo sin jugar juegos. Brothers and sisters, that's why you can't focus on big churches and if it's a big crowd, you can't depend on that. Por eso es que, hermanos, ustedes no se pueden enfocar en las iglesias gigantonas Oh, o for si those- hay multitudes de gentes adentro. No se pueden enfocar en eso. For those that made it this morning Por ustedes, aquellos que llegaron esta mañana to Sabbath class, a la escuela sabática, what did we learn? ¿qué fue lo que aprendimos esta mañana? It doesn't matter what you know, No how importa big the group qué es lo is, que tú sabes, cómo de grande es el grupo. it's if Christ knows you. Se trata de si Cristo te conoce a ti. It doesn't matter what you think how it is. No importa qué tú what- pienses cómo es la cosa.
It's if Christ knows you. Se trata de si Cristo te reconoce a ti, si tú eres semejante a Él. So that when time comes, he doesn't tell you, depart from me. I Para don't know que, you. para que cuando llegue ese tiempo, Él no te diga a ti, apartado de mí, no te God conozco. is only going to choose the men and women and children Dios solamente va a escoger los hombres, las mujeres, los hijos o la juventud that choose to surrender their minds and their wills to the Holy Spirit. que deciden en rendir o someter su voluntad al Espíritu Santo Completely. completamente. Any child that doesn't want to do that, that has the age that understands and doesn't want to do that, is going to be left out. Cualquier niño, no importa cuál es su edad, pero si Doesn't entiende matter how cute, lo que Dios how cute quiera, she is, whatever. y si no quiere hacer lo que Dios quiere completamente, Él va a ser dejado afuera. No importa que sea tan lindo o tan linda. This is dealing with a serious matter, the security of all eternity. Esto tiene que ver con un tema muy importante, que es que la seguridad de nuestra eternidad. That sin, making sure that sin may never enter into the universe ever again. Asegurándonos que el pecado jamás pueda entrar de nuevo en este universo. Look at how we're living. Miren cómo es que estamos viviendo. Because sin has entered. Do you like this life? Porque you like the life you el live in? pecado ha entrado. ¿Le gusta esta vida aquí? Una vida Do you like what you're seeing? ¿Le gusta lo que ven allá afuera, lo que viven? Do you like the changes that are coming? ¿Le gustan los cambios que están entrando? Oh, brothers and sisters, not even the rich Ay, hermanos, like what's coming. ni los ricos le gustan lo que está pasando. Because they're being conquered Porque and, ellos and put into también, place, and this is what it is if you want to keep this money. los ricos también This están, is what it's going to have to do. están siendo conquistados y gobernados, porque ellos también, si no hacen lo que dice el papado o lo que dice el gobierno, ellos también van a ser, todo se les va a ser quitado. If you just listen to certain interviews, let's just say with actors, Si solamente got a lot escuchan of money. algunas Movies. entrevistas, vamos a decir con algunos actores que tienen muchísimo dinero y mucha influencia, some of them will tell you algunos te dirán certain things they got to do ciertas in cosas in order to get the part. que ellos tienen que hacer solamente para poder lograr esa And what's posición. interesting is how they have to look at these teachers that are teaching them to act. How they have to look at it. Y la cosa es que también le enseñan cómo es que ellos As tienen their que master, mirar, as their God. como ellos tienen que mirar a la gente, lo que están enseñando a ellos cómo vivir y cómo actuar. Ellos lo tienen que mirar a ellos como ellos son los dioses de ellos son los maestros de ellos. And all the things they're making these actors submit to. Y todas las just to cosas. get a job and make a movie and get paid. Y and be todas las successful. cosas que están haciendo estos actores en someterse y hacer y cómo pensar, solamente para recibir esa parte de la película. Es feo. And I wonder who these masters are. Y me That pongo, are, that are these professors that are teaching. y me these pongo a people how to pensar, act. ¿quién son esos maestros? ¿Quién son estos educadores? Lo que en verdad están enseñando a ellos en cómo actuar y cómo Telling pensar. these men and women that are not even married to practice over and over and over and over and over again hours kissing individuals that they're not even married. Practicando y enseñándoles a ellos en cómo besar y about hacer otras cosas, día, tras película, con gentes que ni son parejas de ellos, besando y haciendo otras cosas. Imagínense, Is that necessary? ¿es eso necesario para hacer una película? Oh, brothers and sisters, we better wake up. Ah, hermanos, hay que despertar. These people, these chosen, Estos elegidos, that God protects from the persecution. quien They're going to go Dios, through it. They're going to suffer. quien Dios protege durante la persecución, porque ellos van a experimentar eso, pero Dios los va a ayudar a sobrevivirlo. But God will protect them. Pero Dios los va a proteger. They're dedicated their lives to the will. Han They have dedicado- dedicated their lives to the will and the work Han dedicado of God seriously. sus vidas a la voluntad y a lo que dice Dios. Lo han tomado muy serio. They haven't compromised with sin, the pleasures of sin, or the world. They haven't done that. Ellos no han hecho un compromiso con
el mundo o los placeres del mundo. No, ellos no han hecho eso. I want to take a look at another extremely important portion of prophecy real quickly. Quiero mirar otra porción muy importante de las profecías, muy rapidito. Very important for us to understand. And Muy it's taking rapidito. place today. It's taking place today. What I'm going to show you, everything I've been showing you is starting to form, but what I'm going to show you now is taking place now. Todo lo que les voy a enseñar, hermanos, ya está ocurriendo y pronto va a ocurrir más todavía, pero lo que les voy a enseñar ahora en las profecías está pasando ahora mismo. Go real quickly. Turn one chapter back to chapter 16 of Revelation. Quiero que regresen un capítulo posterior o Revelation atrás, el 16, 16, verse 13. versículo 13, 16, 13 de Apocalipsis. And you don't want to miss out on this. Un capítulo anterior, hermanos, el 16, Notice what it says. versículo 13. Y And I miren lo que dice. saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. Notice this. Y It gets vi interesting. salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. What John is describing here Lo que Juan está describiendo aquí is a threefold union es una unión de tres partes of Satan. de Satanás. Here is describing the workforce that Satan is using right now. Aquí está describiendo el empleo que tiene Satanás aquí ahora. John calls the dragon Satan in Revelation chapter 12. Juan llama el dragón Satanás en Apocalipsis 12. So I'm giving you a clue already of who this dragon is. Le estoy dando ya un pequeñito antojito de lo que es o quién es ese dragón ahí. Then we have the beast, Y después tenemos la bestia, the religious and political power, which we know is the papacy. el poder religioso y político que ya identificamos como el papado. Then we have the false prophets. Who are these false Después prophets? tenemos estos profetas falsos. ¿Quiénes son estos profetas falsos? So we have Satan, Tenemos Satanás, we have the papacy, tenemos el papado. and now we have false prophets. Ahora tenemos los profetas falsos. Who are these false prophets? ¿Quién son estos profetas Who are these falsos? false prophets? ¿Quién son? Amen. Amén, amén. Amen. El hermano dice las iglesias protestantes falsas, las que están allá afuera en el mundo. Amén, correcto está. So we have this threefold union. Tenemos esta unión de tres You partes. see, Satan is a copycat. ¿Ven? Satanás es uno que copia. You have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hay el right? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? We have the three angels' message. Tenemos el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? right? So now we got the dragon, the beast, and the false. Bueno, ahora tenemos el dragón, la bestia y los profetas See where we're falsas. ¿Ven a dónde vamos? This is a very serious revelation here Amén. Esto aquí es una revelación muy seria. because it's describing the crisis and the deception that's going on right now. Porque está describiendo el crisis y el engaño que está ocurriendo ahora mismo. It says unclean spirits like frogs come out of the mouth of Satan, of the papacy, and of the Protestant churches. Y dice- apostate Protestant churches. Y dice, tres espíritus inmundos a maneras de ranas salir de la boca del diablo, del papado y de las falsas profetas, hermanos. What are these frogs? ¿Qué son estas ranas? Why frogs? ¿Por qué ranas? Does anybody have a clue? ¿Tienen una idea? ¿Por qué ranas? Frogs. Ranas. Demons described as frogs. Demonios identificados o describidos como ranas. Eso es lo que vemos aquí. They're compared to frogs. Los comparan a las ranas. What are frogs? ¿Qué They're son, amphibians, ¿qué right? son ranas? Son anfibios, ¿no? These amphibians
unclean, they're filthy. Esos anfibios son animales inmundos. They represent uncleanness. Ellos representan lo inmundo, lo común, lo sucio. So, in other words, why Christ described to John demons coming out of the papacy, out of the mouth of the papacy, out of the mouth of Satan and the apostate churches as frogs. Tenemos Jesús revelándole a Juan que saliendo de la boca de la bestia, del demonio y de los falsos profetas son demonios describidos como ranas. Is to emphasize on the nature of their work. Es siendo un énfasis en la naturaleza de la obra de esto Their aquí. work is filthy, corrupt, Amen. and deceptive. Amen. La obra de That's esta what it's unión describing. triple aquí es una obra sucia, inmunda, común, negativa. Now, there's other meanings Ahora, to this frog. Why hay- why there's a comparison Amen. of frogs? Amen. Hay varios símbolos en cómo se puede describir las ranas. But this is the main one. Pero este es el punto mayor en cual quiero tocar. But look at this, look at this. I don't want you to lose focus. Look Pero at this. miren esto, no quiero que pierdan enfoque. Do you remember in Exodus chapter 8, ¿Se recuerdan en Éxodos capítulo 8? the encounter and the plagues, the last plague that God sent to Moses? Do you remember that? Y Do you guys remember? y las Amen? plagas, All right. que Dios mandó a You través guys, de you guys, Moisés. you guys are making me wonder if you're sleeping or what. Quiero escuchar si sí saben o no, hermanos. No sé si están despiertos o no. Yeah, you should be listening instead of moving up and down. You should be listening to what God is trying to Deben say estar this escuchando. morning. Escuche, den el movimiento, enfóquese, hermanos. The last plague that God sent La última to plaga Pharaoh, que listen very carefully, La última plaga que Dios dealt mandó with a Faraón. frogs. Escuchen muy atentivos. Tuvo que ver con ranas. And Satan, through his agents, the magicians, the sorcerers, they were able to counterfeit that and produce frogs. Y el faraón, a través de sus mágicos, que en verdad son espíritus inmundos del diablo y los demonios, pudieron también ser como una imitación de esas plagas usando ranas. And because of that deceptive miracle, Y solamente por ese Okay. milagro engañoso, that false counterfeit miracle that Satan was producing through the sorcerers and the magicians, esos milagros falsos que el faraón estaba haciendo a través de sus mágicos, Pharaoh and the Egyptians didn't take heed to the judgment. Faraón y sus mágicos nunca tuvieron o se dieron cuenta de lo real. No, they didn't take heed. Ya que no se dieron cuenta. They didn't, yeah. Ya, no se dieron Oh, okay. cuenta de la realidad, lo serio que era esa plaga. Amen. You see the linkage there. ¿Ven la conexión? We're going to see it a little bit clearer though. La vamos a ver un poquito más claro. So in other words, because of this deception En otra vez, through the encounter of false miracles through the frogs, el engaño a través de las ranas, ese milagro falso de las ranas, the word, la palabra, the conviction, la convicción, the power el poder of God's message through del Moses mensaje de Dios a través de Moisés was weakened, made of none effect. fue hecho algo débil. No Oh, tuvo do you su see where we're efecto. going? Do you see where we're going with ¿Ven that? a dónde vamos con esto, It'll hermanos? become clearer. Se va a poner más claro ya mismo. Amen. In other words, the Amen. influence that persuaded Pharaoh En otras palabras, la influencia que movió a Faraón, that deception influenced them and moved them to oppose God. ese movimiento fue lo que lo movió a Faraón en ser opuesto
al mensaje de Dios. And to not take the message of God of Moses Y seriously. para no tomar el mensaje que le impartió Moisés como un Oh, mensaje serio. brothers, this is so when we look at Revelation 16, Amen. 13, Pues cuando miramos Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, these unclean spirits like frogs coming out of the mouth of Satan, coming out of the mouth of the papacy, coming out of the mouth of false apostate churches, estos espíritus inmundos saliendo de la boca del diablo, de la bestia, de los falsos profetas, is a description of Satan's final work es una descripción, of deception describe la última obra del diablo en su engaño to deceive the people with a counterfeit message. para engañar el mundo entero con un mensaje Working duplicado, una through imitación, deception. obrando solamente a través de los engaños, With false miracles. con milagros falsos. Because if we keep reading, it says it goes on, they do miracles and they Amen. deceive the kings of Amen. the earth. Porque si seguimos leyendo, miramos que ellos también, esos tres, hacen milagros falsos por toda la tierra. So engañando al with a mundo. false counterfeit message and false counterfeit miracles, Cuando vienen esos profetas falsos y los milagros falsos, it weakens God's three angels' message that he has for our time so that no one takes heed like Hace- Pharaoh did. hace débil el mensaje de los tres ángeles y nadie va a escuchar o responder a los mensajes, igual que Faraón no respondió al mensaje de Moisés. So just like God has the three angels' messages, Igual his que last Dios- message of warning, found in Igual que Revelation Dios 14, tiene el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de estos tiempos, el mensaje de un advenimiento, Satan has his counterfeit. Satanás tiene sus engañadores, sus mentirosos. His counterfeit message, his three agencies to counterfeit the three messages that God has. Él tiene sus agencias engañosas, los tres engaños para combatir o ser opuesto al mensaje de nuestros tres ángeles. Listen, this is a deep text here Hermanos, esto aquí es un texto muy profundo because it describes three big phases of deception. porque aquí nos revela tres fases de engaños. que And ocurren. if I were you, I'd pay attention. Y si yo fuera usted, yo pongo mucha atención. You want God to work in your life? You want God to lift you to higher heights? Quieren que Dios obre en tu vida y que te eleve a un nivel más alto. Make sure you pay attention. Bueno, asegúrese en que pongan mucha atención. Amén. The first phase we read of, La primera fase de cual vamos a leer, which is represented through the dragon, que se representa a través del dragón. coming out of the mouth of the dragon to Saliendo deceive de la boca the nations, del dragón para engañar a las naciones. is the phase of atheism. Es la fase del ateo. O That's del ateísmo. Satan's main job in general. Esa es la obra principal del diablo, es en uno hacer uno ateo. To where you don't believe in nothing that God has written. Hasta que You don't tú believe llegues- his word. You don't believe in God, period. That's his main Hasta job que in general. tú llegues a un punto que ya no crees en nada, no crees la palabra de Dios, no crees los milagros de Dios, cuando ya crees en nada. The second phase of deception through the papacy. La What is it? segunda fase del engaño a través del papado, ¿cuál es? Yeah, the beast. The beast. What is it? What is the second ¿Qué phase of es deception el segundo engaño of this beast? de esta bestia? Oh, brothers and sisters, it's the phase of deception in its teachings and its dogmas of infallibility that it's perfect. Es sus enseñanzas, que ellos son infalibles, que ellos no pueden estar mal. That the Sus Pope is enseñanzas, God on que earth el and Papa- all rulers must submit to his que authority el Papa and his es counsel. Dios aquí en la tierra, que Él tiene
que recibir toda la reverencia de todos en el mundo. What do you think the indulgences were that Martin Luther battled against? ¿Qué creen que son las cosas que estaba peleando Martín Part of Lutero, them. que estaba haciendo la iglesia? Or should I say the 95 Theses? What do you think they involved? Esos sacramentos y los 95 tesis que puso Martín Lutero en las puertas de la iglesia. It ¿Qué creen que involved- involucró? Debating against the infallibility of the papacy. Involucró en argumentar la infalibilidad del papado, como ellos siendo Dios aquí en la tierra. The blasphemous claim to forgive sins. Ellos clamando esto aquí, la blasfemia de ellos siendo hombres, poder perdonar es pecado. You know how many millions of professed Christians confess their sins to priests? ¿Saben cuántos millones de cristianos profesados confiesan sus pecados a un hombre cada semana? Some of us are not aware of that, but that's a Algunos de real nosotros reality. No sabemos que eso está sucediendo, pero es una realidad. La Iglesia Because Católica we live in hace our eso. own world. Porque vivimos en nuestros propios munditos. But there's millions Pero hay millones every day, todos los días, right now. ahora mismo. And the big guys in the governments, same thing also. Y los grandes de los gobiernos, lo mismo. Part of that deception is not only the infallibility, the blasphemous claim to forgive sins, but the blasphemous act of supplanting and throwing away God's seventh-day Saturday in the garbage and putting Sunday in front of it. El mayor engaño del Okay. papado no es solamente ellos clamar esa cosa blasfemosa diciendo que ellos son Dios aquí en la tierra o que pueden perdonar el pecado. No, eso no es el mayor. El mayor es ellos querer decir que hubo un cambio en el santo sábado de Dios y poner un día de mentira pagano para que uno adore en ese día y no en el And cuarto for them to mandamiento. say, hey, Y we para que- know that Saturday is the Sabbath. We know that. Y para ellos decir, nosotros sí sabemos. Los católicos dicen, But this is sí, our authority, our ecclesiastical authority. sí sabemos que el sábado es el día de Dios, pero por nuestra autoridad, por nosotros tener esta potestad aquí, decimos que lo cambiamos al And we no longer observe this Jewish day. y no más guardamos este día judío. A counterfeit Sabbath, brothers and sisters. That's the second phase of this deception going on right now. Un sábado furioso, un sábado de mentira, un descanso que en verdad no pertenece, no sale de la Biblia. Oh, brothers and sisters, what's the third Hermanos, phase of deception ¿qué through the es- false prophets? ¿Qué es el tercer paso Apostate de los Protestant engaños churches a través de estas falsas profetas that are no longer true to Protestantism, that are following the doctrines of the papacy? cuales identificamos What is the third phase, como you las think? iglesias protestantes que profesan ser protestantes pero en verdad siguen atrás de las iglesias, la iglesia católica? ¿Qué es? Does anybody have a Engaño, clue? Anybody have a engaño. clue? What is it? La inmortalidad del alma. That's Yeah, part of it. one, yeah. That's part of it. That's State part of of the it. dead. State of the Or, dead, diciendo immortality. la inmortalidad del alma, el estado de los muertos. Immortality Es of the una soul. That's part of it, that you supposedly die and go immediately eternidad to heaven or hell. del alma que en verdad dicen que uno muere y inmediatamente un alma entra al cielo. But you know what the third phase involves? Pero ¿saben en verdad qué es lo que involucra mayormente la tercera fase? A distorted gospel. Un evangelio ya Distorted. dañado, Amen. distornado, Yeah. diferente, opuesto a la verdad, That goes contrary to the truth. que va contrario a la verdad. A gospel that teaches because we have sinful natures, Un we will evangelio- always sin. Un evangelio que enseña
que solamente porque tenemos naturalezas pecaminosas que siempre vamos y tenemos que pecar. That's part of the third phase of deception. Eso es parte de la tercera fase del engaño. That the Protestant apostate churches are feeding the world. Que las iglesias protestantes profesadas le están dando como alimento al mundo. On top of that, it leads to a cheap grace that disregards the law of God and the Sabbath. Encima de eso, habla de una gracia barata que niega la ley de Dios y su santo sábado. But it gets worse, brothers Pero and se pone sisters. peor, hermanos. Because these apostate Protestant churches considered as false prophets Porque estas iglesias que se consideran como las profetas falsas is because they make false prophecies. They declare false es prophecies. porque ellos impartan profecías falsas. They make false promises. Dan promesas falsas. They promise you blessings when your life is not even right with God. Te prometen bendiciones cuando la vida de ellos ni la de la gente están bien con Dios. Religion, they sell it to you La religión es algo para ellos venderte a ti in sin. en sus pecados. They claim to have these powers to do these miracles and healings in the name of Christ. Those are false prophets. Ellos claman tener el poder. That's why Christ described them to John as false prophets. Tienen el poder de You understand? hacer milagros. Dice que tienen el poder de hacer milagros y hacer todas estas cosas cuando en verdad no pueden hacer nada. De Look eso. at what verse 14 says. Miren lo que dice el versículo 14, Of chapter 16. 16-14. For they are spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth. That's presidents, rulers of the earth. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. Estos reyes son los gobernadores, los presidentes, todos los que Amen. tienen poder. To gather them to the battle of the great day of God Almighty. Y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Brothers and sisters, through these false prophets, Hermanos, a través de estos profetas falsos, apostate Protestant churches, my brother, las iglesias apóstatas, profesadas ser protestantes, Satan is manifesting himself in those churches, these big churches, majorly, like never before. Satanás se está That's why you should stay out of them. manifestando en esas iglesias cada semana. Por eso es que uno tiene que salirse y mantenerse salido. A de great esas iglesias. phenomenon sweeping the whole world with false miracles in the midst of these people. Una gran fenómeno impartido a través de todo el mundo, engañando toda la gente, Claiming to be doing healings in the name of Christ. clamando estar sanando gentes, Claiming en to el be nombre de these Dios. ministers of God that have the power to heal clamando and ser give you the Spirit. ministerios o ministros de Dios y que tocando a la gente y sanando todo en el nombre de Dios, usando engaños. I want to read to you what the prophet of the Lord spoke on this Quiero point. leerle real lo que quickly. la profeta de nuestro Señor nos We're dice almost finishing, brothers and en sisters. este punto y ya pronto terminamos. Notice Selected Messages, Volume 2. Mensajes selectos, volumen 2. Amen. Are you learning something? Do you feel like you're learning something, Amén. brothers and ¿Están sisters, this aprendiendo morning? algo? ¿Se siente que están? Ok. Praise the Lord. Muy bien. Praise Because God. that's what we're here for, to get a Que better para understanding eso- of God's Word. Por eso es que estamos aquí esta mañana, para entender más profundamente la palabra de Dios. Amen, brother. Selected Messages, Volume 2, Mensajeros selectos, volumen 2, page 53, página 53. paragraph 2. Pero en español es 61.1. Notice, very serious words. Fíjense, hermanos, palabras muy serias. Men under the influence of evil spirits will work miracles. Habrá personas que, sometidas a la influencia
de los espíritus malignos realizarán Ooh, milagros. what a truth that needs to be known out there. Hermanos, qué verdad hay aquí, que verdad tiene que presentarse. Men under the influence of evil spirits Hombres abajo y mujeres abajo de los espíritus o influencias de los espíritus malignos will work false miracles. realizarán milagros falsos. So they will do those things, but they're false. Ellos lo van a hacer, hermanos, pero son falsos, no vienen de Dios. And you know why they're false? Because they're not coming from ¿Y God. saben por qué son falsos? Porque exactamente no vienen de Dios. They're coming from Satan. They're coming from demons. Vienen de Satanás. Possessing vienen these people de los and giving them the demonios. supernatural ability to do these things to a certain extent. Poseando a la gente engañosa y dándole a ellos la capacidad de hacer estas cosas súper enormes. Notice this. It gets interesting. Fíjense, más interesante. They will make people sick. Lord have mercy. Enfermarán a las gentes, By casting their spell upon them. arrojando sobre ellas sus ensalmos. So in other words, when these innocent individuals come into these churches En otras palabras, and cuando they're llegan- seeking God, but they don't know anything. Cuando entran gente sinceras a las iglesias o regular buscando a Dios, no saben nada. Just like I was when I was young and I used to go Igual que yo. into Pentecostal churches. I didn't know Igual que anything. yo, I'm following my mother. Yo no sabía, yo siguiendo a mi mamá me metí a la iglesia What do I pentecostal. know? What does she know? ¿Qué sabía ella? ¿Qué sabía yo? We're walking in these churches. Entramos a estas iglesias. I didn't want to be there, but she was making me go. Yo no quería estar ahí, pero mi mamá me hizo ir. And you walk in there, Y uno entra. and all of a sudden, the manifestation of Satan and demons begins to break out, and you don't know nothing. Y de momento la manifestación del diablo y de los demonios empieza ahí. Y uno ni sabe. You don't know anything. Uno no sabe nada. You're new. You're just coming to try to seek God. Uno nuevo, uno solamente buscando a Dios. And you see people speaking in this funny, making these funny sounds. Y uno ve la gente, la escucha, hablando, diciendo unas bullas raras. People passing out, falling over. Gente cayéndose, The desmayándose. pastor sometimes looking like he's in a trance. El pastor mirándose como que está como hipnotizado. Right there, these innocent individuals are leaving themselves open for Satan to come in. Ahí mismito, esa gente inocente, sincera, se están dejando abiertos para que el demonio Why? se entre a ellos. Because they're ignorant of the scriptures. They don't know. ¿Por qué? Porque son ignorantes de las escrituras, ellos no saben. What I would advise people to do before you go to any church, Lo que yo le he visto a cualquier Learn persona your hacer, Bible. antes de meterte a cualquier iglesia, that's where you start first. That's where you Aprende la seek Biblia. God first. You open up your Bible. aprende la Biblia, ahí es donde tienen que aprender primero. Abren sus Biblias. Amen. Amen. Preach it, brother. And listen, people sick by casting their spells upon them and will then remove the spell. Enfermarán las gentes y luego quitarán la enfermedad de la gente, Leading others to say that those who were sick have been miraculously healed. inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Look at what she says. Mire lo que ella dice. Satan has done this Satanás Ag- ha hecho esto. again Ves, and again tras vez, and again. tras vez. He does that Él constantly, lo hace siempre, deceiving engañando millions, millones, putting millions under spells. That's what they're in. poniendo a millones bajo hechicerías. Some of us are under his spell when we don't want to Algunos listen. de nosotros What do you think that is? estamos abajo de su hechicería y no queremos Huh? escuchar. ¿Cómo se escucha When eso? you don't want to listen. Cuando What do you uno think that no is? quiere escuchar la palabra de Dios, ¿qué piensan que es eso? You think Hechicería that's del God? You diablo. think that's the Spirit of God? ¿Creen que eso en verdad viene de Dios? Man, ¿No you're under quieren a escuchar? spell. Estás bajo una hechicería. And your whole life and your whole matrimony, whatever it is going to collapse. Y tu vida entera, tu matrimonio entero, mientras te quede en una hechicería, todo va a ser
caído. Because you're under a spell. Porque estás abajo de una You've opened hechicería. yourself to Te Satan. ha abierto. And you don't want to Abierto a humble Satanás. yourself to God. Y uno no quiere humillarse, ser humilde a Dios. Oh, brothers and sisters, listen. Hermanos, escuchen. Satan is doing his part to fulfill Satanás, prophecy. Satanás está haciendo su We're going to parte end. para cumplir su parte de su profecía. What are you doing ¿Qué estás haciendo tú para cumplir tu parte? to fulfill your part? What are you doing? ¿Qué tú estás haciendo? Are you falling under the spellbound of Satan over some person? ¿Estás holding you caído? bound? ¿Estás caído bajo la hechicería del diablo para Like a estar puppet? ahí como un muñeco bajo la autoridad de otra persona? Or are you going to be on God's side and fulfill your task, your work that God wants you to fulfill? ¿O va a estar For en these el final lugar, hours. en el lado de Dios para hacer lo que Dios te pide, lo que Dios te requiere para tú terminar con Dios? Some of us really need to make that evaluation before we even take part in communion. Algunos de nosotros tenemos que en verdad tomar Seriously. cuenta, realizar lo que está pasando en nuestras vidas antes de And if participar we don't- en la Santa And if Cena. we don't make that decision, then don't take part at all. Y Because si this is no serious. tomamos, hermanos, esta decisión, pues hermanos, por Dios lo pido, no participen en la Santa Cena si tenemos Don't be pecados guilty of the body of en nuestras Christ. vidas y sean culpables adentro del cuerpo de Dios. Con Dios Oh, no brothers se and puede sisters, jugar. we got to fulfill our part. Satan is doing his part. We got to fulfill our part. Satanás ya está haciendo su parte. Nosotros, en el nombre de Dios, tenemos que cumplir nuestra parte. I'm going to read a last text and we Amen. close. Voy a leer el último texto y vamos a cerrar. Found in 2 Peter. Y se encuentra, The Lord wants me to read this, Segunda so de I'm going to Pedro. read it. Dios quiere que yo lea esto, Because this wasn't hermano, even part of the y sermon. lo voy a leer, pero esto ni es parte del sermón, pero lo voy a leer. 2 Peter Segunda de Pedro, chapter 3, capítulo 3. verse 11 and 12. Empezamos en el 11 y el 2. This is something that came into my mind early this morning Esto and es- wasn't even part of the sermon. Esto es algo que vino a mi mente. Amen, brother. Esto es algo que vino a mi mente esta mañana y en verdad no era ni parte del mensaje. Notice, Fíjense, seeing then that all these things shall be dissolved, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, what manner of person ought you to be in all holy lifestyle and godliness? ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Oh, brothers and sisters, look at verse 12. Hermanos, miren el 12. Looking for what is a holy lifestyle look? How does it act? ¿Cómo se ve una vida santa? ¿Cómo es que actúa una vida santa? Look at it, verse 12. Mira aquí en el 12. Looking for Esperando and hastening y apresurando unto the coming of the day of God. para la venida del día de Dios. Oh, brothers and sisters, Hermanos, hermanas, all that the word is supposed to do, since we understand these prophecies, where God is opening our mind to the word, brother, what the word is supposed to be doing is what? lo que la palabra tiene que ser para nosotros es que, abriendo las profecías, enseñándonos esto, ¿qué es lo que tiene que ser la palabra de Dios para nosotros? When God is revealing all this information Cuando to Dios us, te está- what is the impact it should have? What should it produce in us? Cuando Dios nos está revelando toda esta información, toda esta instrucción, ¿qué eso se significa para nosotros? Oh, brothers and sisters, it should produce godliness in Amen. our lives. That's what Amen. Peter's saying. Amen. Eso tiene que producir la santidad en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí. Peter's saying, knowing these things, what manner of person should you be? Pedro dice, sabiendo lo que ya tú sabes, qué tipo de It's in persona vain tú to debes de sit here ser. and listen and not allow the word of God to take hold of your life. It's in vain. Es en vano We're wasting estar our aquí, time. sentado, escuchando y sabiendo las verdades y no dejando que sean algo que influencie la vida.
en vano. We should be advancing as we get the knowledge of the Amen. truth. We should be Amen. progressing, advancing Amen. in godliness. Debemos de estar subiendo nuestro nivel, nuestra santidad. Debemos estar acercándonos más a Dios en lo que aprendemos más de That's Dios. the effect the truth should have on our Amen. lives. Ese es el efecto que la verdad debe de tener en nuestras vidas. Amen? Amén. What else? ¿Qué más? Peter says, hastening. ¿Qué más? Pedro dice aquí. Pues the hastening. Working quick. Esperando, trabajando, Hastening. obrando rápido, trabajando Working rápido. quick. We should be working quick to get Trabajando. the truth out. Obrando rápido. You rápidamente. shouldn't be moving slow. Uno no debe de estar moviéndose tan lento. Saying, oh, but wait a minute, but let me think about it. Especialmente cuando se trata de la verdad de Dios diciendo, espera un segundito, No. déjame pensar mucho When en God esto. talks to you, listen Cuando Dios te hable, escuche. and move quickly. Don't Y waste time. Responde, no esperes. That's the problem why many are going to be lost. They're taking their sweet time to think about serving God and doing what is right. Ese es el problema y porque muchos van a terminar perdidos porque ya saben algo, Dios los habla y pues quieren esperar muy lentos y no responder. Brothers and sisters, it's time to move fast Hermanos, today. es tiempo de God movernos is begging you. rápido. He's asking you. He's Hoy. pleading with you. He's reasoning with Él you. no está rogando, en otras palabras, rogándonos That you allow the truth to change your life. que permitimos la verdad que nos That you afecte. prepare yourself for the awful time He just revealed to us that's coming. Que nos preparemos para ese tiempo terrible que ya viene pronto. que A nos reveló persecution that it's going to be overwhelming. Una persecución que va a ser, ni se puede imaginar. No You se should puede be you imaginar. should be speaking to your family members. You should be pleading with them. You should be leading them. Uno debe de estar suplicando con nuestras familias, compartiendo lo que uno ya sabe, casi rogándole porque ya el tiempo se acaba. Not wasting time with them. No gastando tiempo Not con joining ellos, with them. no uniéndote Not con making them ellos, secure and feel good and fastening themselves right into sin. no haciéndolos ellos sentirse cómodos en sus pecados y uno amarrándolos en un lazo para sus pecados o ellos perderse Brothers and en sus sisters, pecados. the last pieces of the puzzles, don't let it catch you off guard. They're Hermanos, right there, about to just Los go últimos into place. pedazos de este rompecabezas, no dejen que te caigan encima como piedra. Permítelo que caigan en su lugar y tú Because siguiendo when igual. those pieces fall together, Porque cuando caigan todos los pedazos de las profecías en su lugar y se completan, that's it. ya se terminó. May, Consumido es. may you be found with oil in your lamps. Que Dios nos encuentre a nosotros, amen, brother, con nuestras lámparas May the Lord help llenas you de aceite. to be found with oils in Que your Dios nos lamps. encuentre como las vírgenes inteligentes. And that's con all aceite en nuestras God has to lámparas. say to you this morning. Amen. Y eso es todo que Dios tiene en su mensaje para ustedes. If it is your desire Amen. to be ready Si es tu deseo, estar listo, to, preparados to accept Christ in your life para today, aceptar a Cristo verdaderamente en tu vida hoy, then I will invite you to kneel with me pues in los prayer. invito que por favor